¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Hoy nos llena de alegría saber que estamos ya muy cerca de celebrar el nacimiento del niño Jesús. La Oficina Diocesana de Educación Católica Cutervo presenta su microprograma, La Familia, Santuario de la Vida y del Amor. Entramos al tercer domingo de Adviento y vamos a escuchar en el Evangelio cómo Juan Bautista, desde la cárcel y lleno de angustia, envía a 2 discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Juan sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, como persona humana que es, se llena de temor y miedo. Ante esta pregunta de Juan, Jesús les dice: vayan y digan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando alguien nos llama para dar testimonio de un hermano. Ese miedo, angustia, también nos invade a nosotros y muchas veces nos quedamos con el miedo del qué dirán los demás. Ahora, con el corazón alegre, escucharemos en el Evangelio el mensaje de Dios que nos invita a ser pequeños en el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar la palabra de Dios, escuchemos atentamente la siguiente reflexión. Por decisión del rey Herodes, de Herodes Antipas, Juan el Bautista está en la cárcel, está encadenado. Es muy probable que esté en la cárcel herodiana del Manqueronte. ¿Y por qué está encadenado? ¿Por qué está encarcelado? Porque sus palabras son duras, sus palabras son sinceras, porque le canta la verdad al que sea. Pero no solo eso, sino que además tiene una actitud firme, además porque es fiel al mensaje de conversión, porque no se deja comprar, porque no deja que ese mensaje se vuelva dulzón, que ese mensaje se vuelva así todo. No, él le ha cantado la tabla en la cara al rey. Ustedes saben que hasta sabemos cuál era el pecado del rey, ¿verdad? ¿Ustedes no lo saben? Ustedes tienen que leer más la Biblia. ¿Ah? Oiga, y sigue diciendo el texto, qué importante, que Juan está en la cárcel. Como profeta, él no da marcha atrás. Aunque lo crucifiquen, aunque lo maten, él sabe que el que habla en nombre de Dios tiene que ser fiel a Dios. Y desde allí, él había oído hablar de Jesús. Lo primero, está en la cárcel. Lo segundo, ha oído hablar de Jesús.
Seguro, Juan el Bautista está en prisión y allí escucha de las acciones de Jesús. ¿De qué acciones? En el Evangelio de Mateo está claro. Si usted está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, lea de para atrás qué ha hecho Jesús y ahí sabrá qué es lo que Juan sabe. ¿Estoy o no? ¿Soy claro? ¿Soy lógico o no soy lógico? Sí, Señor. Gracias a Dios. Insisto, ¿qué ha oído hacer? ¿Qué ha oído hacer Juan de Jesús? Lo que Jesús ha hecho. Y para saber qué ha hecho Jesús, revise los 10 capítulos anteriores del Evangelio de Mateo. Y usted ahí se dará cuenta, sobre todo en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que Jesús por lo menos ha hecho 10 milagros que han causado maravillas y que tienen rápida divulgación. Y esos 10 milagros la gente los ha compartido. Mi pregunta es, ¿qué tipo de milagros ha hecho Jesús? Y entonces yo tengo que decir, Jesús ha hecho milagros en la esfera del dolor. Jesús ha manifestado el poder de Dios sanando y liberando al hombre del mal. Si tú te das cuenta, Jesús ha manifestado el poder de Dios sanando y liberando al hombre que está enfermo, al hombre que está atado por el mal. Y eso inmediatamente nos muestra cuál es el rumbo del ministerio de Jesús. Y la respuesta de Jesús es hermosa. Lo primero que hace Jesús es que a los enviados de Juan los vuelve testigos. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que dice el texto que Juan envió a unos a preguntarle a Jesús? Y Jesús le dijo a esos, vayan ustedes y díganle lo que están viendo. ¿Y qué es un testigo? El que cuenta lo que ve. Date cuenta, ese es el primer dato interesante. Jesús vuelve testigos a los enviados de Juan, testigos suyos. ¿Sabes por qué? Porque no se puede hablar de él si uno no es testigo de lo que él hace en la vida nuestra. La tragedia de muchos evangelizadores y la tragedia de muchos que cantan para Dios, de muchos que predicamos para Dios, ¿sabes cuál es? Que no somos testigos, que no hablamos de lo que vivimos, que no hablamos de lo que vemos, que no hablamos de lo que hemos experimentado, sino que hablamos de lo que estudiamos. Los manda de testigo. Es que de Jesús no se puede ir a hablar, bueno, Juan, yo te cuento, yo no sé, dicen, mira, viejo Juancho, dicen. No, el que les dice, vayan y cuenten lo que está sucediendo, lo que está pasando. Id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres el evangelio, la nueva. Dato interesante, hermoso ese dato. Oiga, mis hermanos, lo que Jesús le responde a los discípulos de Juan, a los cuales él envía como testigos, es que se está cumpliendo la promesa del Padre. Pasamos al momento de revisar nuestras acciones conforme al Evangelio que acabamos de escuchar. Para ello, te planteo 2 preguntas. 1. ¿Te sientes acogedor en tu familia y llevas palabras de alegría y esperanza a las personas con las que te relacionas? Explica. 2. ¿Alguna vez has dudado de que Cristo ha venido? ¿Por qué? Y llegó el momento de celebrar. Cantamos Los ciegos ven. Estando prisionero Juan Bautista, en las obras de Cristo yo hablar, y al saber de lo que estaba haciendo, le envió discípulos a preguntar: ¿eres tú el Mesías que esperamos? Pues otro a quien debemos esperar. Y Cristo respondía a los enviados: vayan y cuenten lo que han visto a Juan.
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es dado el Evangelio. Ahora vayamos con el compromiso de llevar nuestra alegría a las familias que se encuentran en la tristeza y desesperanza. Es nuestra misión de este domingo contagiar nuestra alegría, que está cerca la venida del niño Jesús. Que pasen un buen domingo en familia. Hasta la próxima.